Muy buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están del otro lado? Hola Nelson, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, La, ¿no? la verdad, ¿no? Uy, la verdad que Tanto anduvimos tiempo que han ahí, disfrutado sin vernos. sí, la verdad que vernos así cara a cara, porque casi todos los días Mm, chateamos. Tal Pero no es cual. lo mismo, ¿no? Tal- No es lo mismo. No es lo Aparte, mismo. lo que se chatea no se puede poner en No sé, público. claro, ese es el tema. Pero ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que me extrañas. Eh, Bueno, muy buenas noches a todos los hermanos que van a estar acompañándonos y amigos también que van a estar en esta noche acompañándonos. Así que desde ya les damos la bienvenida y hoy tenemos un programa muy interesante, retomando para no parar. Vamos a tener muchas cosas, muchas sorpresas este tiempo, como habíamos prometido en un principio. ¿Sí? Así que vamos a analizar algunas cosas que tenemos. Hay un video también, Nelson. Pude conseguir el video y poder subirlo para que lo podamos analizar y que está referido al tema que vamos a hablar hoy. ¿Mm? Así que te dejo que hagas ahí tu presentación y luego vamos viendo los teléfonos y demás. Dale. Bueno, ya me estás tirando de que no sé con qué me voy a encontrar. O sea, volvimos a lo habitual. No, sí, referido al tema, ¿no? Al tema que vamos a hablar hoy. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy es algo que hemos estado comentando y compartiendo sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, verso 9. Lo leemos literalmente, te lo leo en dos versiones eh, que van a ayudar un poquito a la comprensión, ¿no? Efesios 4:9, la Reina Valera 60, que es no la mejor, sino la más usada, ¿no? Yo le llamo la Biblia comercial, porque en realidad hoy si vas a comprar una Biblia vas a encontrar de distintos tamaños, colores y demás la Reina Valera 60, ¿no? Dice el verso 9, obviamente que es un texto dentro de un contexto, pero es el texto que genera el dilema. Dice, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Déjame leerte la NTV. Dice, fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Eh, es interesante porque ya nos va dando una idea, esta, esta traducción, la NTV, de eh, lo que quiere decir en cierta manera esta porción. Ahora bien, siempre hablamos de que un texto fuera de contexto, más que texto, es un pretexto. ¿Eh? Este, Así que es imposible no tener en cuenta el contexto exegético de la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso. ¿Sí? En el aspecto Ah, histórico, fue escrito desde la cárcel, es una de las 4 cartas de la cárcel donde el apóstol Pablo precisamente escribe a los hermanos en Éfeso y a nosotros, ¿no? De una manera muy particular, ¿sí? Hay un énfasis interesante en la soberanía de Dios en la salvación, porque así arranca el capítulo 1, ¿no? Hablando de el Dios Trino obrando en la salvación del ser humano y dándonos un propósito, porque dice que el Padre diseñó un plan para que seamos este, alcanzados, seamos salvos, a fin de que el propósito de Dios se cumpla, y es que seamos para el avance de su obra. El Hijo lo ejecuta a fin de que seamos salvos
y se cumpla el propósito, que seamos para el avance de la gloria de su gracia. Y cerrando ya el capítulo 1, que verso 14, 13 y 14, dice que el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, nos sella con el Espíritu Santo y nos recuerda el propósito para el cual el Dios Trino ha obrado soberanamente en nuestra salvación, y es para que sea para la alabanza de su gloria, ¿no? Es decir, se Antes que encuentra sigas, dentro... ¿Cómo? Perdón, te corté. antes que sigas, ¿qué te parece? Ya vas arrancando ahí con todo. ¿Qué te parece si hacemos un breve comentario, ¿no es cierto? A raíz de que también viene este tema, porque este tema generó muchas polémicas, malas interpretaciones y polémicas interpretaciones, como por ejemplo, algunos decían que Cristo descendió al infierno para rescatar las almas perdidas en el diluvio, ¿no? Entonces, en base, digamos, el tema del programa de hoy va a ser una aclaración justamente de lo que la Escritura realmente dice con respecto a este tema, que esto muchas veces se lo ha predicado y bueno, y como es habitual en la Biblia abierta de poder mostrar a través de la Escritura qué es lo que realmente dice la palabra de Dios cuando hay este tipo de mala enseñanza, mala explicación, mala interpretación y demás. Pero yo quería ayudarte para que después puedas explayarte con todo, porque viene en estos días, si mal no recuerdo, no voy a hacer publicidad, no voy a hacer un spoiler de eso, pero en estos días están por estrenar una película que casi en muchas iglesias se llegó a hacer hasta estudios bíblicos con la película de la Pasión de Cristo. Y esto es como Marcelo Gallardo, ¿viste? Esto no quiere decir nada contra los hinchas de River. Esto es como el técnico. La primera viene de 10, la segunda malísima. Quedé herido con la vida, ¿viste? Bueno, sí. El tema es el siguiente, que en esta película que están por sacar de este famoso actor Mel Gibson, habla o toma este tema y largó ¿cómo se llama? Un tráiler, y el tráiler yo lo pude descargar de una plataforma para descargarlo liviano y poder subirlo acá, pero justamente va explicando algo que está relacionado a una mala enseñanza y que puede ser peligrosa para cualquier cristiano que lo vea. ¿Te parece si ponemos el tráiler y después arranca con toda la explicación y dando todo este tema? Perfecto, dale. Ahí va el tráiler. Firvella Segimin Be'ele Endoradafuli Edefonakom Altikhalon Yimenachma
Ahí estamos. ¿Lo habías visto el tráiler este? No, ni sabía que salía una segunda parte. Y hay un segundo tráiler en donde ya ves a un Cristo al estilo casi 300, 300 que va peleando en el infierno. Bueno, eso es ya para después. Ahora sí, vamos con todo ahora. Bien. Bien, la verdad que dan ganas de ir directamente a lo que a lo que da a entender el tráiler. Es triste, pero bueno, es como vos decís, lo más triste es cuando se toman determinadas cuestiones hollywoodenses para hacerles decir lo que no dicen, ¿sí? De hecho, en eso podemos hacer, qué sé yo, la película Noé, fue tremendo y terrible lo que dieron a entender y pocos mencionaron sobre esa expresión nefilim, cómo la interpretan ellos y cómo se interpreta o cómo la interpretan algunas escuelas teológicas, llevando a malas interpretaciones no solamente de Génesis capítulo 6, sino también de la carta de Judas, entre otros, algunas porciones forzándole que digan determinadas cosas que no dicen. Es por eso que, volviendo a lo que hablábamos recién, es importante entender el texto dentro del contexto exegético, es decir, de toda la epístola, ¿no? Es decir, arranca hablando de la salvación, pero también la carta a los Efesios plantea algo muy interesante y que lo conocemos, lo repetimos y lo sabemos, que no solamente habla de la soberanía de Dios en función de la salvación, sino sobre todas las cosas y en particular del cuerpo de Cristo, ¿no? Del cual es la cabeza y como cabeza ha dado dones espirituales a la iglesia, a los miembros de su iglesia, tras su ascensión, ¿no? Y es interesante porque precisamente esta porción se encuentra dentro de ese contexto. Por lo tanto, sacar el texto y volarlo, como lo vamos a comparar con algunas escuelas teológicas, a lo que escribe el apóstol Pedro, es forzarlo a unir con otra porción que está hablando de otro tema, con otro contexto exegético totalmente diferente, y lo forzamos a decir algo que yo quiero que diga, ¿no? Recién leíamos dos traducciones, ¿no? La NTV dice que descendió, no quiero equivocarme, a este mundo inferior. Y es interesante entender las escrituras dentro de lo posible a través de los originales o algunas palabritas en particular para no ser tan pretencioso de que todos podamos comprender, sino de al menos guiar para tener un panorama amplio, ¿no? Y la palabra descender, ¿sí? Viene de catebe o catebe, habla precisamente de eso, ¿no? Que es un descenso, es un bajar. Ese bajar o ese descenso podemos tomarlo así como lo llevan al extremo más profundo, al mismo infierno y demás. Es el descenso del que hablaba, porque es la misma expresión que utiliza Pablo escribiendo a los filipenses en el capítulo 2, verso 6, ¿sí? Que él descendió siendo Dios, descendió y se hizo hombre, que era necesario. Juan capítulo 3, en Hechos 2:31 también encontramos esta expresión, él descendió, y a la parte más baja de la tierra
Si bien ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de la historia de la Iglesia, la gran mayoría lo ha relacionado con la encarnación de Cristo, otros con su muerte y sepultura, y otros con su descenso a Hades para proclamar su victoria. Acá vamos al texto del que hablábamos de Primera Pedro, ¿no? Primera Pedro, te invito a que lo busques, capítulo 3, verso 18. Vamos a ver en las dos versiones, ¿sí? Primera Pedro 3, 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Sigo leyendo porque es importante para entender parte de ese contexto. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Te leo la NTV 3:18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba paciencia mientras Noé construía la barca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese diluvio, ¿sí? Por tanto, dice, fue a predicarles. Esa palabra predicarles es presentarse, ¿sí? Él no le presentó otra opción de salvación ni la opción de salvación, sino que él se presentó, que así como en aquel tiempo usó un símbolo, un tipo de Cristo, el Cristo dejó de ser un tipo y pasó a ser lo que se denomina un antitipo, es decir, el tipo cumplido. Es decir, el arca era el modelo, el tipo de la obra salvífica de Cristo. Iba a ser por muchos, por todos, pero no todos iban a salvar, ¿sí? No todos iban a salvar. Eso nos lleva directamente a otro aspecto teológico que lo mencionamos para que no crean que evitamos el tema, pero que no es el que nos concierne ahora, que es el de los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Llamó a todo el mundo conocido, pero solo 8 al llamado de Dios obedecieron e ingresaron al arca. Tipo de Cristo. Ahora, el antitipo es el cumplimiento del tipo. Es decir, Cristo vino. ¿Sí? Aquel fue un modelo. Bueno, este no es el modelo, este es el original. Cristo descendió de los cielos a la tierra. ¿Sí? El Dios se hizo un hombre, ¿sí? Vino y habitó entre nosotros, y como dice en Hebreos capítulo 4, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que padeció en todo según nuestra semejanza. Yo sé que hay muchos testimonios de personas que dicen que descendieron a los infiernos y demás, pero bueno, esa experiencia nosotros no la vamos a tener y agradezco a Dios por eso, porque el infierno está preparado para Satanás y sus ángeles, y no hay registro de que Jesús diga, che, Matías, quiero que lo conozcas. Un tour por el infierno. Es tremendo esto, ¿no? Porque despierta y se ve introducido el misticismo popular en la iglesia cristiana, en los hermanos.
ese misticismo popular que podríamos nombrar acá en Santiago como ejemplo el alma mula. Cosas similares, nomás que esto está más espiritualizado, la Biblia lo dice, en una mala interpretación humana, llevarlo a este plano, ¿verdad? De tomar, porque la pregunta sería ahora que surge, pues justo ayer habíamos hablado un poquito de esto acá en la congregación, antes de ser vetados. Ese es otro tema que eso no lo vamos a tocar ahora. Pero bueno, el punto es el siguiente. ¿El infierno está en el centro de la tierra? Contestar y seguir con lo que venías No. hablando. La respuesta es no. Es un no rotundo. La palabra de Dios, dentro de los recursos lingüísticos que Dios ha utilizado recursos que el ser humano puede entender, ¿sí? Puede dimensionar con su capacidad limitada. Entonces, en aquel tiempo y hoy mismo, inclusive hoy con más razón y mayores estudios y avances científicos, se asevera de que el centro de la Tierra, o en el centro de la Tierra está lo que se llama el magma, algo hirviendo, caliente, ¿sí? Y es un espacio al cual nadie puede llegar, ¿sí? Se puede entender, de hecho lo estudiamos en el colegio, y el centro es como una bola de fuego, y entonces en esa dinámica, en ese símbolo, en ese recurso lingüístico, ese lugar que en aquel tiempo obviamente, y más dentro del contexto geográfico, en lo más profundo encontraban de lo necesario hasta aquello que era inesperado, ¿no? Desde lo necesario el agua hasta lo inesperado, un montón de cosas que generaban, como vos señalabas, ¿cómo le llamaste al mito urbano en Santiago? El misticismo, cuando dije el alma mula. El alma mula, ¿sí? El alma mula, el pombero en otros lados, cada lugar tiene su, su personaje místico y demás. Y todo está encerrado dentro de un contexto que precisamente no, no conoce, y lo desconocido genera precisamente eh, toda esta idea, ¿sí? Pero fíjate Nelson, qué interesante, ¿no? Porque recién hablabas del mundo antiguo y cómo fue trasladado su conocimiento al supremo conocimiento que tenemos hoy con tantas investigaciones y tecnología que todavía hay cosas que todavía no se conocen, pero aún así en el conocimiento básico ellos sabían que el centro de la Tierra era un lugar, como vos dijiste, una bola de fuego. Y relacionado quizás usando ese misticismo, por decir así, para explicar el lago de fuego que está preparado para Satanás y sus seguidores, ya había un conocimiento de esto. Eso es interesante saber, también al mismo tiempo de que esa evolución humana en la cual nosotros vamos experimentando más que humana, evolución tecnológica, la mentalidad del hombre sigue siendo la misma y lo que Dios dio a conocer es lo que Él dio a conocer y más de eso no podemos pasar, estamos limitados. Exactamente. Ahí Carlos Pinto comenta algo que tiene mucho que ver el contexto siguiente, verso 20, puede que traiga luz sobre muchas afirmaciones que pueden no estar en lo cierto, hablando específicamente de 1 Pedro 3, 18 al 20. Las especulaciones de que descendió al infierno, lo vamos a ver enseguida, y libertó a los que ya fueron condenados, quebranta y rompe absolutamente la esencia de lo que Dios es, ¿sí?
cuando yo establezco un principio natural en Dios, un atributo inmanente de Dios como la justicia, si Dios, después de haber ejecutado un juicio determinante en un antes y después de un tiempo en la humanidad, está yendo contra él mismo, está yendo contra un juicio ejecutado del cual, como lo menciona claramente, fueron librados 8 personas. ¿Cuál fue? Y por eso hablábamos de lo que es el tipo y el antitipo, ¿sí? El arca fue un tipo de Cristo, una salvación provista por Dios para todo el que creyera el mensaje de Dios, en ese caso a través de Noé. La cruz de Cristo fue el tipo, el antitipo, perdón, es decir, el cumplimiento de aquello que se iba a salvar. De la misma manera tenemos muchos tipos en el Antiguo Testamento, mencionando la misma palabra arca, el arca del pacto. Es interesante por lo que había dentro del arca del pacto, por la construcción del arca del pacto, es un tipo de Cristo, y el antitipo o el cumplimiento, por eso citábamos también y lo mencionamos ahora en relación a lo que dice Hebreos capítulo 4, tenemos a Jesús, el sumo sacerdote que nos convenía, el sumo sacerdote que precisamente, como lo dicen los versos anteriores, al que siendo sin pecado, recibió, cumpliendo lo que dice en Isaías 53, el castigo de nuestra paz, es decir, la justicia de Dios cayó sobre él, y no para abolir los juicios previos de Dios, sino que fue para abolir el juicio en este tiempo sobre el tiempo de la iglesia, ¿sí? Este tiempo en el cual nosotros podemos alcanzar la salvación por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, es de mucho cuidado tener presente que cuando yo a veces establezco un principio o un paradigma, sea interpretativo o no, tengo que relacionarlo con todo lo que la Escritura habla, fundamentalmente acerca de lo que Dios es. Y vos fíjate que es interesante. Calvino escribía sobre este pasaje y decía que el descenso de Cristo no es otro que su sujeción a la condición humana hasta la muerte para nuestra redención, ¿sí? Después aparece Agustín de Hipona, y Agustín de Hipona, él sostiene que descendió hasta el Hades, hablando de Efesios capítulo 4, y lo relaciona con Primera Pedro, y dice que descendió para redimir a los cautivos del infierno. Entonces ahí tengo un conflicto en lo que dice Agustín de Hipona, porque si hizo eso, en el fondo lo hizo, como dice Agustín de Hipona, por pura gracia. Es el mismo Dios que por pura gracia, si yo no recibo a Cristo, algún día me puede salvar, porque es soberano y lo hizo ahí, lo va a hacer ahora. El justo juicio de Dios recayó sobre toda la humanidad y solo 8 fueron salvos. El justo juicio de Dios recaerá sobre toda la humanidad, y todo aquel cuyo nombre no se encuentre inscrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego que está preparado para Satanás y sus ángeles, y obviamente aquellos que le han a través de sus acciones reconocido, como el mismo Señor Jesucristo decía, le han reconocido como padre. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis? Y ojo que obras no es solamente el hacer, obra es el pensar, obra es el decir, y en consecuencia la obra a la que Jesús hacía, la obra visual a la que hacía referencia, era aquellos aspectos de religiosidad que en vez de acercar, alejaban a Dios de la iglesia. De hecho, cuando uno estudia teología, te dicen que esta es una interpretación
patrística, ¿sí? O de los primeros padres de la iglesia, que lo interpretaron como el descenso hasta el Hades, como decía Agustín de Hipona, ¿no? Pero Agustín decía que era para redimir a los cautivos del infierno, ¿no? Si están allí, ya hay un juicio hecho. Nosotros somos liberados del juicio por venir. Pero vos fíjate que los escritos de los padres de la iglesia, dice que la mayoría de los padres de la iglesia se interpretaron esto como el descenso de Cristo hasta el Hades, pero para proclamar la victoria, y abren un nuevo debate que dice, y para liberar a los justos del Antiguo Testamento. Bueno, esto abre otro tema que la verdad nos llevaría otro tiempo largo poder desarrollarlo, pero hace referencia en aquellos escritos al Salmo capítulo 16, verso 10, donde dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bueno, es un salmo mesiánico, y debemos, para interpretarlo, no vamos a explicar solamente el versículo, porque hay que explicarlo dentro del contexto, pero, por ejemplo, ellos creían, no nos olvidemos que ellos tenían como base, como sustento solamente el Antiguo Testamento. Si en eso ya generaban estas dudas, imagínense las dudas que hubiese generado también estos escritos de Pablo y los de Pedro, ¿no? Nos generan a nosotros conflictos. Ellos en aquel momento fue una interpretación interesante, y dentro de las herramientas que tenía bastante acertadas en cierta medida, ¿no? Después está la escuela teológica de la religión oficial o de la religión romana. No me gusta mucho llamarle la iglesia oficial. Suena a gendarme, por eso. A ver si ya, déjame terminar esta idea y vamos a lo de Carlitos, que no lo alcanza. Es la iglesia romana, ¿sí? Que sigue vigente, porque se habla mucho del Imperio Romano que terminó. Es muy interesante el análisis eclesiológico que llega de que ese imperio sigue de una manera y demás. Ellos entienden y toman de esto lo que han llamado la doctrina del descensus ad inferos, y dicen que Cristo descendió a los infiernos para abrir las puertas del cielo a los santos del Antiguo Testamento. Bastante parecido a lo que decía Agustín de Hipona, ¿no? Pero acá aparece Tomás de Aquino sentando estas bases y dice: Cristo bajó a las profundidades de la muerte para que todos los que le precedieron pudieran verle. Vos fíjate qué interesante que es que inclusive dentro de la teología romana hay una idea bastante cercana a las escrituras de Tomás de Aquino, ¿sí? Obvio, con esto no estamos diciendo que Tomás de Aquino era más santo que Agustín de Hipona, porque Agustín de Hipona tiene escritos maravillosos como Doctrinas de la Gracia y demás, que son altamente recomendables, y debemos entender de todos aquellos hermanos como Calvino, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, entre otros tantos, que se animaron a escribir, se animaron a pensar y a escribir lo que pensaban. Y eso fue permitido por Dios. ¿Para qué? Para que en este transcurso de los tiempos nosotros podamos tener la gracia de acceder a ese pensamiento y trabajar sobre ese pensamiento a la luz de las Escrituras y llegar a una verdad un poco más cercana a lo que las Escrituras nos dicen. Obviamente
si Dios no viene antes, seguramente dentro de 10 años pasarán estos videos y dirán, mirá lo que decían estos herejes. Y bueno, intentamos entender con las herramientas que hoy tenemos qué es lo que Dios nos quiere dar, ¿no? Y comparativamente, dentro de esto que venimos, llegamos a, si mencionamos a los padres de la iglesia, mencionamos la iglesia romana, no podemos dejar de mencionar el inicio de la Reforma, ¿no? Y ellos ven esta porción como una referencia a la humillación de Cristo, incluyendo su encarnación, sufrimiento y muerte, y establecen como principio que las partes más bajas se entienden como su sepultura, ¿sí? Juan Calvino, que fue de los originarios de la Reforma, dijo que Cristo, si bien no fue el primero, sí fue quizás el que teológicamente tuvo mayores escritos. Escribió diciendo sobre esta porción que Cristo se humilló hasta lo más profundo para llevarnos a lo más alto, ¿sí? Fue una muestra, mirá, esto es lo que se prometió, se cumplió en Cristo. Y por ahí una línea teológica más cercana, ¿no? Que es el pensamiento dispensacionalista, que en algún momento hablaremos de estos. Hay muchos que son dispensacionalistas, otros adispensacionalistas, etcétera, etcétera, pero que los tiempos en la Biblia están marcados, llamale dispensaciones, llamale pactos, no le llames de ninguna de esas dos formas, pero los tiempos están claramente marcados. Un gran referente contemporáneo en cierta medida fue Charles Ryrie, ¿no? Y ellos consideraban que el descenso de Cristo fue literal y que llevó a los santos del seno de Abraham al cielo después de su resurrección, ¿sí? Es decir, vuelve a lo que se dice que los padres de la iglesia y la teología romana también especificaron. Se basan mucho en lo que, bueno, Pablo escribía a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 12, también en la parábola del rico y Lázaro. Y Charles Ryrie escribía en base a esto diciendo: Jesús vino a cumplir las promesas y a liberar a los redimidos, ¿no? Entendiendo como los redimidos de este tiempo y de todos los tiempos hacia atrás. Y después aparece lo que se denomina la teología liberal. Rudolf Bultmann, uno de los referentes, y lo interpretan de manera simbólica como la obra de Cristo en el mundo, enfatizando la solidaridad con la humanidad en su sufrimiento y limitación, ¿sí? Y Rudolf Bultmann escribía diciendo que el mensaje de Cristo no es sobre el infierno, sino sobre el amor redentor de Dios. Si bien mencionamos todas las escuelas y decimos, bueno, algunas tenemos cosas que aceptamos, aun cuando tenemos similitudes en este tema, no quiere decir que compartimos el resto de la temática que ellos plantean en su doctrina de pensamiento, ¿no? Quiero volver, porque no lo alcancé a leer, algo que Carlitos compartía. Y dice: puede que la parte más baja sea la muerte de cruz, que era el lugar más bajo donde un humano podía ir, ya que era la pena de los delincuentes más bajos. Interpretativamente es probable, y ahí adherimos cuando tanto Tomás de Aquino, también Ryrie lo dice en otros comentarios, que la parte que como que lo más bajo fue el conocer la muerte, ¿sí? Esa justicia de Dios cayendo sobre él, y ese tiempo en la tumba fue el que precisamente hizo
o mejor dicho, que expresa de manera más clara eso de qué es esto que descendió a las partes más bajas, ¿no? El concepto de la humillación de Cristo es muy profundo, ¿sí? Nosotros nos olvidamos que la mayor humillación, o esa palabra que más que humillación como vejación, como tenerlo en poco y demás, Pablo lo escribe a los hermanos en Filipos y a la iglesia en Colosas, y la palabra que usa en Filipos es, no en Colosas, Filipenses capítulo 2, la palabra que utiliza es despojarse, desvestirse, tener en poco, ¿sí? Lo que es un atributo natural e inmanente de él para venir y vivir en todo según nuestra semejanza. Por lo tanto, el concepto de humillación no nace acá en la tierra, ni en lo que nosotros podemos ver e identificar a través del relato de los evangelios, sino que nació en la eternidad, en el cielo. ¿Dónde se desvistió? ¿Dónde se despojó? Lo hizo desde la eternidad para venir a lo temporal y a nosotros, en este espacio temporal, poder darnos las herramientas necesarias para poder ir a la eternidad. Y ahí, bueno, volvemos otra vez a las escuelas teológicas, donde también especifican esto, ¿no? Desde Calvino, Boltzmann también vino para llevarnos, bueno, lo que la teología liberal establece es que vino, abraza al pecador tomando un símbolo de que te abraza tan fuerte con su amor que te lleva al cielo. Bueno, pero él no vino a abrazarnos, él vino a morir en la cruz para que todos, en obediencia al llamado de él, pudiésemos acceder al perdón de nuestros pecados, ¿no? No es el evangelio del amor, de todo solamente puro amor, ¿no? Que es lo que se basa y predica bastante la teología liberal, ¿no? Ahora, es interesante algo cuando miramos en Efesios 4:9, ¿no? Que esta humillación y exaltación forma parte de su obra redentora, ¿no? Y su descenso, no hay en esta porción un registro como de una actividad post-mortem en el Hades, sino que abarca precisamente todo este proceso de encarnación, sufrimiento y muerte. Recién cuando hablábamos de esto de que se despojó a sí mismo y fue obediente, aun cuando hay mucho, y de hecho va a pasar ahora en Semana Santa, de qué pasó ese tiempo en que Jesús estuvo. Bueno, vamos a 1 Pedro, fue y predicó a los espíritus encarcelados. La expresión es fue y se presentó, se mostró, porque él venció al que tenía el imperio de la muerte. Ahora, ¿dónde lo venció? ¿En qué terreno? En el terreno donde reina aquel que tiene el imperio de la muerte. Entonces, ahí, bueno, aparece otra temática. ¿Cómo fue? No lo podemos explicar, no lo sabemos humanamente, pero es como que descienda a su terreno y les diga, acá estoy, pero ni su emperador, ni su rey tienen autoridad sobre mí. Yo acá estoy y de acá me voy. Y es como la obra de Cristo. Nadie le quitó la vida a él. Él mismo dijo, Juan capítulo 10, dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Qué sucedió en la cruz? Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, hablándole al Padre. Puso su vida. Cuando fueron los soldados, dice, le vieron ya muerto. Es decir, no pudieron arrebatarle la vida porque él la puso
y cuando fue el tiempo, al tercer día, Él la volvió a tomar, ¿sí? Él resucita con poder y gloria, ¿sí? Son cosas interesantes que no tienen mucha explicación racional. De hecho, si entendemos que para esto necesitamos sí o sí una explicación racional para poder creer, y bueno, yo quisiera que antes de llegar a este debate alguien me pueda explicar por qué Dios nos amó o por qué Dios me amó a mí. Porque esto es una acción consecuente a la manifestación sublime de amor a través de la encarnación del verbo hecho carne. Por lo tanto, debemos, antes de llegar a una explicación lejana, comenzar por la cercana, ¿sí? La que me acercó a Dios, y ya ahí tengo el gran conflicto que lo responde el apóstol Pablo, ¿dónde? En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, diciendo que estas cosas se escribe a fin de que lleguemos a ser capaces, es decir, que no somos capaces, de comprender cuál sea la altura, la anchura y la profundidad de tal amor, y después dice, bueno, todo esto es para que lleguen, pero ¿saben qué? No lo van a comprender nunca. ¿Por qué? Porque dice, de tal amor que excede a todo entendimiento. No hay forma de que pueda entender eso. Por lo tanto, si la fe en la obra, en la humillación y exaltación de Cristo, me acercó a Él, eso es lo más preciado y valioso que debo de tener. Después, lo que sí decimos un rotundo no, los juicios ejecutados por Dios en los tiempos pasados no fueron quebrados, porque hubiese roto el principio de justo juicio. Y Pablo le escribía a los hermanos en Tesalónica y le decía, es justo delante de Dios dar justa retribución. Sí, si bien hablaba dentro de un contexto, lo que está expresando es la acción de justicia de aquel que es justo por naturaleza. No sé si aclaramos o enturbiamos el... No, está bien, bien claro, bien completo, bien explicado, ya que a veces surgen estos temas justamente de malas enseñanzas, ¿no? Adriana está conectada, me comentaba que tenía muchas preguntas para hacer y las dejó para Biblia abierta, así que voy a esperar las preguntas ahí que las pueda poner en el cajón de comentarios. Nelson empezó a tomar agua. Y Carlitos dice, pasa que no se trata de entender, sino de creer. Tal cual. Bueno, ahí Carlos da un punto que es interesante. ¿Dónde se dan los conflictos en la iglesia o entre hermanos? El conflicto se da en, bueno, yo lo entiendo de esta manera, vos lo entendés de aquella. No, bueno, a ver, vamos a lo que dice Dios y nos vamos a dar cuenta de que puede haber, en cierta medida, un poquito de razón en uno y un poquito de razón en otro. Fíjate que pasamos solamente por 4 escuelas teológicas, hay muchas más. No pasamos ni por la wesleyana, ni los arminianos y demás, que más que nada lo hicimos para poder entender la idea de lo que Pablo decía, ¿no? Y cuando yo quiero pararme, a ver, si yo me paro sobre una escuela teológica y me voy a enfrentar contra el que se para en otra, y le voy a decir con razón muchas veces, estás equivocado, porque si vos crees eso y te parás ahí, la salvación se pierde. Y el otro, no, porque vos si te parás ahí me decís que no hay que predicar el Evangelio. Y empezamos en debates que no construyen, no edifican, sino que producen todo lo opuesto en la iglesia de Cristo. Totalmente, ¿no? Creo que habíamos charlado una vez en privado
sobre el tema de las discusiones teológicas que a veces se generan y que terminan justamente lastimando y confundiendo aún más el razonamiento de los hermanos que están en crecimiento, y la Biblia justamente nos lleva a no discutir estos temas, ¿no? Pero hay cosas que sí hay que aclararlas, hay que tomarlas con mucha seriedad a la luz de la palabra, para que tampoco sea todo algo así nomás, ¿no? Porque en Dios no existe el relativismo. No hay Tal un cual. relativismo, o sea, acá no es Nelson piensa de una forma, Matías de otro, Carlitos Pinto de otra forma, y todo está bien, no va a ese relativismo. Como tampoco entraría bueno, ya muchas veces hablamos de esto, de los puntos denominacionales y conceptos teológicos y demás, sino que Dios tiene una postura ya puesta, impuesta, y está clara en la Biblia. Pero bueno, está en base a realmente nuestra fe, nuestra posición, no en el pensamiento, sino nuestra posición espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, para tener un claro discernimiento del Espíritu Santo, porque si no, es muy complicado. Te leo lo que dice Adriana. Te contesta, dice: Dios nos ama porque Él nos creó. Es como que nosotros nos preguntemos por qué tuvimos un hijo nosotros. Después se ríe, dice: no puedo preguntar si no se da el contexto, porque si no desvío el tema. Y ahí Nelson me mata, dice. Bueno, se ve que tiene No, no. otras preguntas. Las vamos a esperar por privado, entonces. Dale. Pasalas, Adriana, y bueno, vamos viendo. Pero no te quedes con la duda. Sí, porque ya las dejó en la mesa, ¿no? Como que tiró en la mesa y ahora queremos saber qué quiere preguntar. Claro, tal cual. Es interesante todo esto, porque también vino alusión, viste que creo que fue en el año 2010 aproximadamente que salió la película de La Pasión de Cristo, y en ese tiempo Rick Warren hizo muy famoso, por lo menos para mí, yo no lo conocía, y se empezó a distribuir en muchas iglesias el contenido de la película más un libro que se llamaba La Pasión. Y muchas iglesias hicieron estudios con Rick Warren, que llegó a un punto de que muchas personas lo empezaron a seguir al pastor Rick Warren, que él pertenece a las iglesias bautistas. Bien. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Contar un poquito la historia. Porque hasta ese momento todos entendían que era un muy sano o sana doctrina todo lo que Rick Warren enseñaba. Pero resulta que después, con el correr de los años, empezó a tener muchos problemas familiares y personales, hasta que fue expulsado Rick Warren hace unos años atrás de la Convención Bautista por relevarse a la doctrina y empezar a promover doctrinas como el pastorado femenino y un montón de cosas más, en las cuales está el video en YouTube, donde entra en un debate, porque las iglesias bautistas se reúnen una vez al año en una convención donde van de todo el mundo y revelan la doctrina, son ordenados como nosotros, ¿viste? Revelan la doctrina ellos. Entonces, hacen sus planteos, o como hacemos acá en la Biblia Abierta, que estamos viendo un punto muy importante, muy doctrinal, y en base a eso van afilando su doctrina, su manejo y lo que se va a enseñar en las iglesias. Entonces, en uno de esos años, Rick Warren salió, fue expulsado de la convención y hoy se maneja como independiente, promoviendo pastorado femenino y otras cosas más. ¿A qué voy yo? Quiero llegar con esto porque vos justamente hablaste de las formas teológicas, de algunas escuelas teológicas que han sido nombradas desde su punto de vista e interpretaciones, que no hay que tener cuidado muchas veces con
con lo que defendemos, o aprobamos, o tenemos, o introducimos. Porque, por ejemplo, esta enseñanza viene, si bien de hace muchos años atrás, pero hablábamos el otro día con vos en privado y decíamos, hay muchos que hoy con el tema de Internet no van a la escritura. Se les hace más fácil buscar los bosquejos armados o tener con la predicación que una vez le escuchó en el año 1964 a un misionero, a un anciano, le pidió el bosquejo y la repitió, la hizo, adaptó a su forma y ya está, sin corroborar lo que decía, ¿no es cierto? Y que al último a veces, cuando nosotros adoptamos cosas, no sabemos, más cuando son humanas, a dónde van a terminar. Entonces el mejor recurso es la Biblia. En este caso, por supuesto que hay que estudiar, eso no quiere decir que no puedas leer un libro, no quiere decir que no puedas estar en un instituto, no quiere decir que no te puedas capacitar y preparar, pero palabras muy sabias de una vez de un anciano y que están también en la Biblia, de todo lo que escuches, hay que retener lo bueno y probar, corroborar que la Escritura lo respalde, que diga aprobado por la Biblia, ¿eh? No diga aprobado por Chayanne, aprobado por Nelson Galito, sino que diga aprobado realmente, que esté corroborado y bien puesto en la Escritura, ¿verdad? En base a las posturas que vos mencionabas, fíjate, la Biblia responde, ¿no? Dice Romanos 14, 22. Me acordaba de esta porción cuando lo mencionabas recién. Y dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Te leo la NTV, porque las tengo las dos acá a la mano y lo aclara bastante. Dice, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. En síntesis, no se trata de apreciaciones, sino de lo que Dios establece en su palabra, ¿no? Hay principios, hay pautas, y cuando yo establezco lo que decido creer, debo tener cuidado, no sea que eso mismo me termine condenando en mi vida como precisamente un error. Bien, ahí lo que está preguntando Adriana, dice ayer se habló, está haciendo referencia al mensaje que estuvimos dando anoche, en el cual hice alusión a lo que nos dice Apocalipsis 20, donde habla y dice que el lago de fuego o interpretarlo como el infierno está preparado, ¿verdad? Entonces ella dice que ella piensa que si ya Jesús venció a Satanás, entonces ¿va a ir o ya está ahí? Pregunta. Y la voy a retar porque yo dije está deshabitado, pero Nelson contesta tranquilo. Bien. Yo te voy a responder de dos maneras, ¿sí? Vamos a la manera de Dios y cómo revela todas las cosas. Todo lo que Dios revela en su palabra es algo que en su dimensión eterna, es decir, en su misma presencia, ya sucedió. Porque precisamente algo que tiene la eternidad o que no tiene es tiempo, no se puede medir. Ahora, en la temporalidad donde estamos nosotros, es algo que sucederá, ¿sí? Porque habla del fuego eterno que está preparado para Satanás y sus ángeles. Cuando uno va a determinado lugar o cuando nos invitan a hablar a algún lugar, siempre nos preguntan o me preguntan lo mismo. ¿Con quién viene? ¿Solo con su señora, con la familia? Porque queremos estar preparados. Es decir, la preparación es algo que sucede antes
para que cuando llegue el momento sea utilizado, ¿sí? Entonces yo le digo, hermanos, voy solo, voy con mi esposa, vamos la familia, somos tantos, los hermanos se preparan y la acción se ejecuta cuando uno está en aquel lugar. Él lo venció, ¿sí? Y lo venció y lo hizo públicamente, dice el apóstol Pablo, ¿no? Cuando dice, él lo venció y expuso públicamente el acta de los decretos que nos era contraria, exhibiéndolos públicamente y clavándolos en la cruz del Calvario, ¿sí? Es un Dios que ejecutó una acción que manifestó una victoria sobre el pecado y aquel que tenía el poder sobre la consecuencia del pecado, que es la muerte, es a saber, dice la misma escritura, el diablo, ¿sí? Él venció. La ejecución del juicio es un evento por venir en lo temporal, porque también cuando vamos a las escrituras nos encontramos con que Satanás es atado y lanzado por 1000 años y luego soltado por un poco de tiempo. Es decir, en la temporalidad son cosas que van a suceder. No es lo mismo vencer que ejecutar un juicio, ¿sí? Él venció. Mencionábamos en la mala interpretación de Efesios 4, ligándola directamente con Primera Pedro, y ahí sí hablando de la libertad de aquellos que habían pecado previo al arca y demás, hablamos de los tipos y demás. El juicio fue ejecutado ahí, ¿sí? Fue preparada el arca y el juicio fue ejecutado. No hay más, más que ninguna acción más sobre eso, que es lo que algunas escuelas dicen, sí, hubo una acción de liberación de esas personas. Un rotundo que no, rotundo no. Cristo venció y el juicio será. Hebreos 9:27 dice, hablándole a la persona común, que Dios ha determinado un día que todos muramos y después de esto, el juicio. Después de esto, el juicio. Ese juicio decretará, obviamente hace referencia que va a decretar el infierno porque está hablando de una muerte plena, haciendo referencia a aquel que no creyó, pero el que creyó, bueno, de ese juicio es liberado. ¿Por qué? Porque ya va a estar con Cristo en gloria. Por lo tanto, es algo que sucederá. ¿Sí? Sucederá. Y sucederán en distintos tiempos cosas muy complejas y inentendibles, más que complejas de explicar, como citábamos, ¿no? Juicio ejecutado, atado por 1000 años y liberado por un tiempo. ¿Cómo es eso? Y Dios es soberano. Y eso sucederá en un tiempo, una dimensión temporal como esta, en la cual nosotros no vamos a estar, porque dice que vamos a estar con Él en gloria. Así que es algo que por la gracia de Dios no me preocupa tanto porque no lo voy a padecer. Y es algo que sucederá en un tiempo. Así es. Bueno, yo le estoy mandando algunos textos bíblicos al Facebook para dejarle. Lo otro que preguntaba es que, bueno, decía ayer que que no hay nadie en el infierno, pero si cuando morimos hay solo dos lugares, un cielo y un infierno. Entonces, si no hay nadie allá, entonces, ¿hay un tercer lugar? No. No, absolutamente no. La muerte es una acción que separa el alma del cuerpo, ¿sí? Mi parte, más que el alma, vamos a hablar concluyentemente con la palabra, separa mi parte inmaterial de mi parte material. Mi parte material, mi cuerpo es corruptible
y como bien dice las Escrituras, desde el libro más antiguo, Job, pasando por varios salmos, por Eclesiastés, el polvo vuelve al polvo, esto corruptible se desarma, ¿sí? Se desarma. Pero ¿qué pasa con mi parte inmaterial? Descansa esperando el llamado de Dios, ¿sí? Y el llamado de Dios será para algunos para gloria eterna y para otros para condenación eterna, ¿sí? Es decir, no hay un tercer lugar, hay un estadio de espera a que la voz de Dios accione para que venga el cumplimiento de otro tiempo. ¿Cuál es el cumplimiento de ese tiempo? Pablo se lo escribe a los hermanos en Tesalónica. Cuando suene la trompeta, al son de la trompeta, los muertos en Cristo despertarán primero y luego los que, bueno, en ese despertar dice que la tierra va a devolver, la tierra, los mares, todo va a devolver a sus muertos, va a ser un despertar de mi parte inmaterial para que se vista o se revista de absoluta perfección, porque dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción para entrar en la presencia del Dios incorruptible, del Dios santo, ¿sí? Entonces ahí será un despertar para gloria eterna. Por eso dice también el libro de Apocalipsis que habla del dormir, pero que sus obras con ellos permanecen, ¿no? Es decir, Dios no se olvida de nada, de nada de lo que haya sucedido en la vida de ninguna persona. Y luego vendrá el día del despertar de todos los muertos para condenación eterna. De eso Dios me liberó, ¿sí? Todos en un estadio de reposo y de ahí al despertar a un estadio de gloria eterna o a un estadio de condenación eterna. Lucas 16, 19 nos deja algo ahí un poco para pensar, ¿verdad? Cuando habla la parábola del rico y Lázaro. Tal cual, y ahí aparece el seno de Abraham. ¿Dónde estaba? Y el lugar de tormento. Exactamente. Y bueno, ante la pregunta ahí que hace Adriana, ¿dónde es ese lugar, el seno de Abraham que llaman los judíos? Tenemos que remontarnos a Génesis capítulo 12, si la memoria no me falla, donde está el llamado Abraham. Ese llamado de Dios a Abraham es también una manera de mostrar o de reafirmar la promesa que Dios hizo en la puerta del jardín del Edén, que iba a venir la salvación, ¿sí? Es decir, hasta ahí tenemos el tiempo de, viene el diluvio, el postdiluvio, aparecen los patriarcas. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? En tu descendencia, en tu simiente, los que vienen después de ti, estaba escogiendo a Abraham, lo llama a Abraham aparte, dice, en tu descendencia serán benditas que todas las familias o todas las naciones de la tierra. Vamos a encontrar cuando seguimos el hilo de esa bendición, en un momento le dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a Mateo capítulo 28. ¿Qué dice el Señor Jesús ahí? Ir y predicar el evangelio a toda nación. La palabra ahí, nación es etnos, etnia, ¿sí? A toda la persona sin importar raza, dialecto, lo que sea. Absolutamente a todas. ¿Qué le dijo Abraham? En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Si vamos a Mateo, bueno, acá tengo la duda en mi cabeza si era Mateo 1 o Lucas, cuando menciona la genealogía del Señor Jesús, menciona desde Abraham. ¿Por qué? Porque en tu descendencia, ¿sí? La descendencia de él, iba a ser bendita todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cuál es el seno de Abraham? El paraíso, la gloria eterna, la Jerusalén celestial,
muchas expresiones que se utilizan en la iglesia para hablar de la misma presencia de Dios. Así es. Justamente una expresión, ¿no? Para aclararlo, que no es un lugar físico, ¿no? Es una expresión para los salvos y una expresión para los perdidos. Exactamente. No es un lugar geográfico que podamos delimitar. Es algo a lo que vamos. O sea, por eso dice, grande es el misterio de la piedad, ¿no? Engloba todas estas cosas y otras tantas más, ¿no? Que no podemos comprender. Y bueno, la misma escritura también dicen algunas, Pablo justamente dice, ¿no? Y los que durmieron en Cristo, otras expresiones que también te van dando esa pauta, lo que va a ser de nosotros en el momento que cerremos nuestros ojos, físicos, ¿no? Tal cual. Bien, ahí Tal mandamos cual. un saludo especial a José que está con Ana. Espero que Ana está en un estado de recuperación, estaba con un problemita en la rodilla, así que ahí José Ernesto la está cuidando a full ahí a Ana, así que le mandamos un abrazo, un saludo enorme a ellos dos y a toda su familia. Cariño enorme, pronta recuperación y paciencia. No sé quién tiene que tener más paciencia al otro, ¿no? Pero es mutuo. En el matrimonio es No mutuo. diga. Así es. Antes, Nelson, te hago una pregunta, esta ya es pregunta íntima entre nosotros que te iba a preguntar, pero bueno, te lo voy a hacer al aire para que vean cómo charlamos y discutimos nosotros. Porque me preguntó una persona, que no te voy a dar nombre, dice, ¿ustedes se pelean, ustedes discuten? Pues, le digo, vaya, y un día te voy a mostrar cómo hablamos nosotros. Nelson, ¿tenés algo? Vamos a empezar ahora a hacer una promoción, vos ya sabes de qué yo hablo, o lo vamos a dejar para otros programas. No, vamos tirando ya alguna información. Para todos los que nos siguen, ya sea a través de la Biblia Abierta o a través de las redes sociales, tanto a Matías como a mí, si bien no tengo redes sociales personales, para aquellos que quizás me busquen Conexión Colonia Avellaneda, y bueno, ahí todas esas redes que son las redes de la iglesia, son las que manejamos, no tengo redes personales. Evitas problemas. Evitamos problemas. Pero igual ahí aparece mucho la cara y la voz, pero bueno. Los invitamos a reservar, no solamente acá en la Argentina porque es feriado, pero también aquellos que nos escuchan más allá, porque sabemos que hay hermanos que nos escuchan desde Bolivia, otros desde Paraguay, desde Estados Unidos, también pueden reservar la fecha y serán bienvenidos el día 20 al 22 de junio. 20 al 22 de junio. Se viene una actividad muy, muy especial. Síganos en redes sociales y se van a enterar. Damos ¿cómo se dice? ¿Un spoiler? Un spoiler, sí, spoileamos un poquito, ¿sí? Está relacionado con las misiones en zonas inhóspitas y inicio de obra pionera, ¿sí? Va a ser un tiempo fantástico, ya le vamos a contar bien. Va a tener un costo en pesos argentinos, 60.000, son 2 días con todo incluido, comida, alojamiento, talleres, plenarias, material y hasta una salida turística acá en Paraná para que conozcan un poco. Va a ser un momento muy, muy bueno donde vamos a conocer diversos ministerios de muchos lugares y donde vas a poder también aprender de qué manera podés ayudar a la obra donde estás o también donde ves que hay necesidades, inclusive sin ir.
Hay muchas herramientas que vas a ver, pero ya vamos si Dios quiere, el próximo lunes les presentamos ya placas y quizás algún videíto invitándolos a ese evento. Y para el extranjero sería aproximadamente $52 si la memoria no nos falla, Sí. cubriendo todos los gastos de estadía, comida, plenarias, talleres y el material que se van a llevar también en PDF. ¿A los 2 primeros inscriptos hay algún premio especial? Porque ya están, ¿no? Ahí, ya se está hablando de él y de la señora. Cuando subamos, el lunes que viene vamos a alargar inclusive el lugar para inscribirse en Google, y ahí vamos a conversar con la jefa, que es mi señora, a ver si hacemos a los primeros algún premio o reconocimiento. Qué bueno, che. Anoten esto, Nelson Galito dijo la jefa. Guarda, Obviamente, sí, obviamente. Interesante el tema, muchachos. Comentarios en la caja, por favor. Bueno, estamos... No. Uy, me están amenazando yo también a mí. Bueno, es chico el estudio, tengo que bajar el volumen al retorno. Estamos a 10 minutos. ¿Tenemos algo más ahí para agregar de lo que veníamos hablando, del tema? ¿Alguna otra pregunta? Te hago tu pregunta a vos, Nelson, y a la audiencia, si tienes algo más para agregar. O la audiencia, si tiene alguna otra pregunta para contestar, no importa, Adriana viene, ella pregunta lo que quiere, ¿viste? No hay problema. No, una broma para Adriana. Así que, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que se estaba hablando. Hicimos silencio nosotros tratando de escucharlos, Pero mientras tanto, seguimos. ¿Tenés algo más para agregar ahí, Nelson? Mira, algunas frases que estuve recopilando, las estoy buscando, interesantes, que inclusive desde distintas escuelas aclaran, ¿no? Y dan su postura, ¿no? Bueno, Calvino también menciona que no hay razón para imaginar que Cristo sufrió en el infierno. Su humillación fue completa en la cruz, ¿no? Porque el infierno está relacionado con sufrimiento. Entonces, de ahí dice, es imposible que haya ido allí como aún cargando nuestros pecados para que esa fuese su humillación, ¿no? Babin dice que la exaltación de Cristo comenzó cuando murió y su alma fue recibida en la gloria. Berkhoff dice que el descenso de Cristo fue a la tumba, no a un castigo adicional después de la cruz. Martín Lutero, el descenso de Cristo es una proclamación de victoria, no un sufrimiento adicional. Y Johann Gerhard, Cristo predicó en el Hades para demostrar su triunfo sobre Satanás, ¿no? Fíjate que de distintas escuelas, aún avalando parte de sus pensamientos, ninguno habla de liberación de personas previas. Así que es interesante, y todos hablan precisamente de la exaltación de Cristo y su humillación como el acto de venir a la tierra, ¿no? Parece que tengo un tiranosaurio Rex aquí cerca. No se escucha nada, ¿no? Por las dudas. No. Ah, bien. Bueno, yo creo que el tema queda muy claro desde el punto de vista bíblico. Tener cuidado muchas veces con estos temas, y siempre se sugiere no repetir y analizar lo que la Escritura dice, ¿no? Porque en realidad
Puede ser que a veces se toman los temas por ignorancia, por leer las cosas a la ligera, o por escuchar una idea y después repetirla. ¿Mm? A veces nos enamoramos, una vez hablamos de esto, nos enamoramos más del predicador que de la palabra y todo lo que dice el predicador lo aceptamos porque simplemente nos gusta. Entonces, puede ser, yo una vez conté una anécdota cuando trabajaba en radio, era operador de radio y me daban los cassettes de un predicador y un día ese predicador dijo que en el 98 y 99 la iglesia se tenía que preparar y 2000 venía el Señor. Y años atrás, el cristianismo, muchas iglesias pensaban que el año 2000 iba a venir el Señor, afirmando fecha y demás. Eso no quiere decir que el Señor se haya equivocado porque algunos hayan malinterpretado las Escrituras. Ni tampoco, como dice Pablo, lo podemos tener por tardanza, sino que el Señor viene al tiempo justo y punto. Y su palabra es específica y precisa. Pero bueno, los caballitos muchas veces somos nosotros que tomamos las cosas a la ligera y cometemos errores gravísimos al momento de expresar algo, ¿no? Yo creo que muchas veces en estos puntos es importante la comunión, la oración, una buena lectura de la Escritura, preguntar cuando uno no sabe, no está de más, preguntar y escuchar los conceptos para poder aprender. Yo creo que son cosas muy importantes, más en estos tiempos donde la información vuela como el polvo. Se filtra por todos lados, en todos lados se habla todo tipo de tema, abrís TikTok y ya encontrás gente hablando de la Biblia, discutiendo, debates, prendés el noticiero y ya te largaron un texto mal interpretado. Es más, empezó a correr hace rato ya, uno encontró un texto bíblico que habla de tomar vino y ya todos lo mandaron como meme a ese texto que dice Dios permite tomar vino. ¿Lo viste, no? No recuerdo lo el vi, texto. pero sí. Entonces, todas esas cosas a veces hay que tener cuidado de llevarlas siempre a la luz de la palabra, con el tratamiento preciso que necesita, para no dañar, no confundir, no ensuciar más las cosas, porque bueno, todo va en base al crecimiento espiritual de la persona, ¿verdad? Tal cual. Sí, eso de, o sea, las redes son, a ver, yo creo que a la hora de explicar un tema, todos cometemos el mismo, no sé si llamarlo error, pero cuando uno está convencido, a través de, convencido seguro, a través de la manera de expresarlo, transmite esa seguridad, esa convicción, y a veces uno cree más la convicción que oye que la certeza de las palabras que se dicen. Uh-huh. Lo dijo tan seguro que me parece que es verdad, o sea, no lo puedo negar, ¿no? ¿Cómo voy a confrontar? Mirá, si es estudiado, es esto, es lo otro, pero hasta hemos ido a médicos que nos han dado un diagnóstico y se han equivocado, y son personas estudiadas y demás. Me va a decir a mí que me enfermaron 2 veces. Entonces debemos tener ese cuidado, o sea, de ir y chequear en las escrituras, no es, no es porque simplemente alguien lo exprese y demás, ¿no? Total. Me hiciste acordar, me va a decir a mí, hablaste de los médicos que me enfermaron 2 veces, mira. Estaba sano, estaba sanito. No, gracias a Dios estoy mucho mejor. Así que bueno, queda para la otra semana. Vamos a estar, bueno, creo que esto está aclarado, ¿sí? Está aclarado, la otra semana vamos a tener más información
de este evento que se va a relacionar, que se va, perdón, a hacer sobre las misiones. La sede va a ser Paraná. ¿Va a haber pesca de dorado? Si se escapan, en el Congreso no, pero si se escapan, ya sé dónde irlos a buscar. Perfecto. Así que bueno, hay que prepararse. Falta muy poco, porque los meses pasan rápido. Cuando menos nos demos cuenta, ya vamos a estar en fecha, así que ahí es la oportunidad para algunos que quieren conocer Argentina, de poder llegarse acá y compartir esto, porque la verdad que va a ser muy, muy bueno. Así que bueno, está hecha la invitación. Y no yo solamente me va voy a conocer Argentina, sino lo que está sucediendo en Argentina, porque van a haber stand de distintos misioneros y obras que se están realizando. Va a tener un formato de congreso, ¿verdad? Congreso. Bien. Va a tener un formato de congreso. Ya hemos explicado una vez, ¿no? Porque tema congreso, conferencia, tuvimos que hacer una explicación completa porque hay gente que por ahí dice, si no haces conferencia, estás en pecado. No, explicamos el sentido que cada acción tiene, entonces creo que no hace falta volverlo a explicar. Y si no sabe, busque un mataburro, para que, así decía mi mamá, si no sabe, busque el mataburro. Y ahí te vas a enterar. Bueno, nos estamos despidiendo entonces, nos vamos a estar encontrando el próximo lunes a las 21 horas como siempre y vamos a ver si podemos conectar con algunos de los misioneros que nos estuvieron visitando acá, no más que no hemos podido por razón de tiempo. Fue muy fugaz, fueron 5 días, mejor dicho, sí, 4 días muy intensos, no hubo tiempo. Así que eso te lo digo acá en público, no hubo tiempo de poder entrevistarlos. Fue muy, muy corto el tiempo y mucho para hacer. Así que, pero por ahí una de esas los podamos tener alguno para que pueda compartir algo con nosotros acá. Sería muy bueno, muy, muy bueno. Así que, bueno, nos estamos despidiendo. Esto fue A Biblia Abierta, un tiempo muy especial. Dios les bendiga. Nos encontramos el próximo lunes, si Dios lo permite.